¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Expedición Guaraní. Hoy un día especial porque hoy ya vamos a empezar a ver el desarrollo de la carrera. Gustavo Boroñón, ¿cómo le va? Mancha? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Aquí estamos justamente en Cycle Sport y viendo justamente los artículos de Complesport de fondo. Allí estos artículos que son bastante útiles para los atletas, para los competidores de distintas disciplinas deportivas en este caso. Aquí en esta casa entonces, que está sobre la avenida Santísima Trinidad, aquí nos encontramos y desde aquí vamos a llevarles este capítulo que no es el primero, ya habíamos arrancado justamente en el anterior viendo lo que tenía que ver con los preparativos. Hoy ya vamos a ver el arranque de la carrera. Así mismo. Muy emocionante, como Sí. te decía la semana pasada, para mí todo esto, ¿verdad? El hecho de que haya venido Craig Bycroft, que es australiano y es el director del Circuito Mundial de Carreras de Aventura. Y una novedad o una noticia bomba que podemos soltar, ¿Sí? es que casi es un hecho que en el 2020 el Campeonato Mundial de Carreras de Aventura se va a hacer en Paraguay. Es casi un hecho. Casi o sea un que hecho. estamos ahí cerquita de lograrlo entonces y obviamente con Expedición Guaraní vamos a estar acompañando todo este proceso, lo que va a ser justamente, ojalá se dé y se llegue a terminar de confirmar y podamos decir oficialmente Paraguay es Así mismo. la Tenemos sede dos mundial. carreras más, ¿verdad? Sí, sí. 2018, 2019. Nos vamos a ir juntando más experiencia, ganando nuestro nombre, digamos, Sí. de mayor posición en el mercado de carreras de aventura. Y si Dios quiere, hacemos el Mundial en el 2020. ¿Qué es lo- That's what I thought it would do. Este bolso de último bolso. Bien, bueno, acá estamos preparando los mapas. En 2 horas vamos a tener la largada. Así que ahora hay que ponerse a estudiar todo lo que más podamos. El tema de la cartografía y las hojas de ruta para marcar. Esperemos que tener una linda carrera y sobre todo disfrutarla. Los mapas principalmente están excelentes, son de la Gran 7, primer nivel. Ahora, encontrar todos los caminos es el desafío. Estamos marcando creyendo que hacemos el camino más corto. Ojalá sea más corto y más fácil, pero acá veo que hay muchas alturas, entonces estamos viendo la estrategia que vamos a seguir. Ojalá que podamos seguir el trazado. Esa es No perdernos esa es la menos meta. tanto. It's pretty comprehensive. There's not too much to it. I think it's self-explanatory. It's going to be a good race. There's going to be some big long legs. There's some sections that we're going to go through 3 maps, 1 section. So it's going to be long. A true expedition. We're looking forward to it. Listo para correr. ¡Vamos!
Evidentemente, poder interactuar con la gente es un atractivo especial, ¿verdad?, que se tiene. Sí, bueno, nosotros tenemos también ya en este momento que hacer una pausa. En un ratito más vamos a estar volviendo con las imágenes y viendo justamente más de la carrera. Después del lago de Ipacaraí, ¿qué tenemos? El río Salado. El río Salado. Es la desembocadura justamente del lago, donde va terminando. Donde el lago Sí. sale, digamos. Exactamente. Por allí un río que no es muy angosto. Es muy angosto. Es muy angosto. Muy angosto. Muy angosto. Allí el Salado. Entonces, hay que hablar de lo que tiene que ver con el Hotel Borbón. Hay que pasar estos días que se vienen, el feriado largo, próximo feriado largo que se viene. Bueno, la mejor oportunidad también para que usted pueda pasar allí en el Hotel Borbón. Tiene de todo, jacuzzi al aire libre, spa, el Athletic Club también que está allí. Así que haga sus reservas al 659.000. Un abrazo a la gente del Hotel Borbón. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta, más de Expedición Guaraní. Ya venimos. Eat some food and cool down.
cambio de tripulación porque no estamos optimizando la remada. Por mí hay que sacarle un poquito de agua. ¿Está haciendo este o quieres hacer? It was a long kayak, very long. And very hot. Very hot. I wish I could get this open. Very flat. Thanks. Yes. Cansador, pero cumplimos. Había que cumplir. Complicado porque el kayak. ¿Qué les pasó? Y está pinchado. Y tuvimos que vaciarlo un par de veces y veníamos con un grupo bien grande, muy pesado. Y ahora no lo pudimos subir porque pesa tanto. Chicos, 55 de canoa en 8 horas y media, durísimo. Bueno, terminamos esta etapa, ahora vamos a comenzar el trekking. Espero que nos lleve también lo que está marcado en la hoja de carrera, que son 8 horas. Y si hacemos 8 horas estamos felices. Vitales de partner. Hielo, agüita, agua, cualquier agua más que tengo. Y veíamos en esa última toma justamente lo que mencionábamos, esa ruta 3 y a partir de allí comienza el trekking. Había una pequeña parte que había que recorrer por el asfalto, un kilómetro más o menos, y se entraba en una estancia y desde ese momento era ya todo... Otra vez... Todo monte, bueno, esa zona en realidad era muchos esteros, ¿verdad? Mucha agua.
Los corredores terminaron esa etapa con los pies muy lastimados porque con el pie mojado mucho tiempo, obviamente se va descomponiendo, ¿verdad? A partir de ahí, del trekking, ¿dónde? Localidades, para más o menos ubicarnos en el mapa que uno Ese trekking empezaba donde está el pago de peaje sobre la ruta 3 y terminaba de vuelta en el Club Lago Azul. Ok. Vemos esos dibujitos con los redondos y los números, eso es el seguimiento satelital que está en la página web. O sea, uno puede entrar a la página web de expedicionguaraní.com y hay un seguimiento en vivo, entonces vos podés ver dónde van los corredores, de acuerdo al momento de la carrera, porque es en vivo justamente, dónde van y cómo se van equivocando y si van por el camino correcto. Claro. Muy interesante, se sigue mucho se sigue la carrera por desde eso. El extranjero hay gente que... Totalmente, que así es como la gente, los familiares, eso van siguiendo a sus corredores, ¿verdad? Bueno, hay que también hablar un poquito de Localiza que está ubicado en las principales ciudades de nuestro país, en Encarnación, en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este también, y en los aeropuertos principales. Entonces, no te preocupes, te quedaste sin movilidad, Localiza está para eso. Y también hablar de Nuestra Señora de la Asunción. Sí, que por suerte nos ayuda muchísimo en lo que es la logística, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar trasladando todas esas cajas que vimos al comienzo, las cajas y las cajas de bici, de reabastecimiento, eso tenemos que estar trasladando en cada transición o a cada transición. Claro, ¿verdad? Y con la garantía de que Nuestra Señora de la Asunción te cuida siempre. Y llegan las cajas impecables. Impecables, sí señor. Hay que hacer la última pausa, después seguimos viendo más material en lo que tiene que ver con Expedición Guaraní. Así que última pausa de este programa, ya venimos. Contentos, por suerte ha sido un poco más corto de horas de lo que esperábamos el kayak, pero bien, soportando el calor como podemos, como todos. Right, the map's orientated like that. Yep. So we want to be going. Have we done the main kink? I think we're at the kink. We suddenly went. So we should be going like much more that way. Okay. Which felt right where we were over there, but it just I was a bit. Pero mira, pero acá hay un camino. Hay un camino. Acá hay un camino. Si nos vamos hacia la izquierda, vamos al este. Nosotros tenemos que tomar sureste. Mira. Y de sureste vamos. Nosotros hicimos esta curva. Sí, cierto. Después tenemos que meter otra. Sí, está bien. Y después a la izquierda. Claro, esta es ¿Un kilómetro tenemos ahora? Sí, esta es la pequeña.
el puesto. Acá estamos con el equipo Angiru. ¿Verdad, Saúl? ¿Cómo es? Ok, Saúl, ¿qué puesto estamos buscando, Saúl? El 4, el tanque de agua. Ok. Estamos tratando de seguir las pisadas de las vacas, a ver si pillamos un senderito, pero siempre confiamos en nuestras brújulas. Acá hay una en el perfecto mapa. súper lindo el camino, espectacular. Mira el sol ahí, qué bárbaro. Estamos un poco perdidos. ¿Verdad, partner? ¿Cómo es el tema? Claro, estamos perdidos. Pero creo que le pasamos ya a Columbia. ¿Verdad? Buscando el puesto 4, ¿verdad? Nos encontramos con el equipo Ultrella de categoría expedición también. Queremos rumbear, Oso, ¿cómo es el tema? Vamos a rumbear, dale. Dale, tarara, Ultrella. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Acá estamos, con calor. Sí. ¡Qué calor! Por fin se fue el solcito, ¿eh? Amigos de Uturuzú, todavía estamos acá tratando de sobrevivir. Por esta calorosa, vamos a ver cómo llegamos mañana. No sé si difícil, pero sí muy complicada porque muchos caminos de vacas, mucha vegetación y agua. Y a la noche realmente se complica bastante. Y estamos todos juntos ahí en una partida de equipo. Somos como 7, 8 equipos. Pero salimos. Creemos que era la parte más complicada, va a ser lo más sencillo. Esta es la segunda luz que estamos mirando. Muy lindo. Nosotros teníamos nosotros. Retornamos aquí en Expedición Guaraní, estamos viendo la parte final, allí mucho cansancio y como lo decían los competidores, mucha agua, mucho calor. La parte final del primer día. Del primer día recién, así que hay mucho todavía por recorrer y mucho todavía se van a cansar los competidores. El calor que hizo esta semana de la carrera hizo que la carrera sea mucho más lenta, porque normalmente el primer día, el segundo día, los equipos cuando están haciendo trekking corren. Sí. O trotan por lo menos. Claro. Acá nadie pudo trotar, tuvieron que caminar todo el tiempo, lo cual atrasó varias horas la carrera. Y hizo también de que solamente 6 equipos puedan terminar la carrera completa. El calor estuvo realmente muy fuerte. Y también, inclusive para los nuestros, para los inclusive para los paraguayos, se notaba la diferencia, sí. Se notaba. O sea, vos veías bien cuál era el equipo paraguayo y cuál era el equipo extranjero, claro, por la forma de caminar, por la cara. O sea, el equipo extranjero venía destruido. Claro, el paraguayo venía un poquito más con la cabeza baja, pero todavía con esa mirada que se podía. Exactamente. Bueno, hay que agradecer a Frutica, la familia Frutica que siempre está con nosotros con sus néctares, son puros y con 30% menos de azúcar agregada también. Y Agua Génesis, obviamente un producto de la familia Frutica también, con pH 8, obviamente allí para ayudar a la hidratación de los competidores. Que fue sumamente importante la presencia de estas dos empresas porque llegaban a la transición y se encontraban con sus jugos, ¿verdad? 1 litro de jugo para cada uno, 2 litros de agua para cada uno. Entonces, si no fuese por eso, probablemente no hubiese terminado nadie en la carrera. Sí, señor. Y también a nuestra casa, aquí estamos sentidos por todos los lunes a las 22 horas es la transmisión, es la emisión de nuestro capítulo, en este caso son capítulos estrenos lo que estamos mostrando ahora con lo que tiene que ver con Expedición Guaraní en su capítulo de Paraguay. Llegamos al final, Gustavo. Lastimosamente. Tenemos que seguir la próxima semana, entonces será hasta entonces. Chau, chau.